La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y empezamos La Tulpa este 12 de mayo del 2021. Gracias por seguirnos y estar pendientes de La Tulpa, este espacio acogedor, este espacio que genera el diálogo intercultural e intergeneracional. Gracias nuevamente por compartir, por opinar, por dejar sus comentarios. Como siempre tenemos temas importantísimos acorde a la realidad en que estamos viviendo. Este día tenemos la presencia de la doctora Miriam Conejo. Le decíamos, ¿le podemos especificar qué profesión extra tiene, qué estudios ha dicho? Dice, no, le demos una sorpresa a los seguidores de APAC TV. Así que en segundos nada más estará con nosotros Miriam Conejo. Vamos a conversar con ella sobre los problemas que nos atañen en esta pandemia, en esta realidad que nos ha tomado por sorpresa, el encierro, el confinamiento, ese estrés y qué es lo que podemos hacer en casa, cosas fáciles que usted puede poner en práctica. Así que ya volvemos. Jimena Encalada Valenzuela les dice muy buenas tardes y comente, pregúntele a la doctora Miriam Conejo, que en vivo y en directo estará respondiéndole sus inquietudes. Ya le tenemos aquí a Miriam. Miriam, qué gusto. A los tiempos que le veo, Miriam, Alichishi. Gracias por estar aquí en La Tulpa, en este espacio de diálogo intercultural para tratar esos temas, de ese tema tan preocupante de los padres de familia, madres de familia, los niños, los hijos, los abuelitos. Todos estamos preocupados con ese miedo, ese estrés, esas preocupaciones por la pandemia, Miriam. Sí, yo pienso que en esta pandemia ha habido no solo el reto de enfrentar al virus, sino toda esta vivencia de estar en la casa, de no poder salir o sea, como usted lo dijo anteriormente, estar confinados, lo cual quizás ha hecho que muchos descubramos en nosotros emociones, vivencias, situaciones que ni siquiera nos esperábamos. Sí, verdad. Y en ese sentido, a veces creo que la medicina occidental no tiene como una respuesta, porque, bueno, yo soy médica también occidental y estoy trabajando al momento en el Seguro Social Campesino, en un dispensario de Cayambe, de Pesilla, y entonces he tenido pacientes que acuden y me dicen, o sea, me describen un montón de síntomas y al examinarles, no, los pulmones están bien, el examen físico está bien. Dolores fuertes físicos aparentemente, pero no hay nada. Y por insistencia de algunos pacientes, pero estoy mal, doctora, y les mando a hacer exámenes y les mando a un especialista, y el especialista les dice, no, está bien, y me mandan la contrarreferencia indicándome que el paciente está bien. Y muchas veces, Miriam, le dicen, esta doctora no sabe qué hacer, esta doctora no me atina, me voy donde otro especialista, me voy donde otro médico, pero no saben lo que hay más allá. La Miriam decía, es que han aparecido situaciones físicas, psicológicas, mentales en nuestro cuerpo, que ni siquiera lo sospechábamos. Claro. Claro, él piensa que ahí también es como el tiempo para encontrarnos con nosotros mismos, y a veces eso es algo complicado, algo difícil. Y entonces es como más fácil que nosotros estemos en actividad, salgamos aquí, salgamos allá y escondemos lo que está pasando al interior nuestro. Pero el momento en que tenemos como ese tiempo, no sabemos cómo engañarnos a nosotros mismos para poder enfrentarnos lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. A veces cuando estamos en la normalidad, que ahora esta palabra es tan generalizada, se sale a la calle,
se le ve a un amigo, a otro amigo, aunque sea de lejito, se dice, ve, se distrae la mente, se ve cosas diferentes, los colores, se dice, en todo caso se dice, vea los tiempos que le va a mi amiga, en todo caso se critica en forma negativa también, entre comillas, que no hay que hacerlo, pero la mente está trabajando en otra cuestión, ¿no? Pero confinados, Miriam, pero ¿se acuerdan ustedes que les dije al inicio, seguidores de APAC TV, que le vamos a consultar a la doctora Miriam Conejo, aparte de medicina general, que es médico, como ya le escuchamos, trabaja en un dispensario del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el Seguro Social, pero también pertenece al Ministerio de Salud Pública, el Seguro Social de Pesillo, ¿no? En el Cantón Cayambe. ¿Qué especialidad en el trayecto de los años de estudio dentro de la medicina, a dónde se ha volcado? Decía al inicio también, la medicina occidental no ha dado respuesta a muchos problemas de la actualidad. Bueno, yo, como le digo, primero estaba como dedicada a la parte administrativa. Trabajé muchos años como directora de un servicio de acá, de Otavalo, que me parece que es uno de los hitos a nivel de nuestro país, porque fuimos los que articulamos la medicina occidental y la medicina indígena, y lo que buscaba este servicio es cómo responder a las necesidades de la población diversa que conforma, en este caso, el Cantón Otavalo, y, o sea, si lo extendemos eso a nuestro país, al Ecuador, ¿no? Y trascendió tanto que esto, por ejemplo, se lo trata de implementar a nivel de los diferentes países. Ahora, ese fue mi primer escuela, se puede decir, porque estuve como 12 años trabajando con ellos como directora, pero también me permitió estar en la comunidad y estar en el servicio. De cerca, por ejemplo, con el Yacha, que era Taita Javier, y que, o sea, yo me quedé sorprendida porque, claro, de niña era muy sana físicamente, nunca, mi mamá no nos tuvo que llevar al médico, y usted sabe que en nuestro medio, si uno no se enferma, no va al médico, ¿no es cierto? Aparentemente, si no está enferma, ya, entonces, y por otro lado, tampoco tuve como la experiencia muy de cerca de la medicina ancestral de la familia, porque casi siempre vivimos en la ciudad, mejor dicho, toda la vida vivimos en la ciudad, tal es así que en mi niñez yo estuve en Ipiales con mi familia, se murió mi papá cuando yo tenía 6 años, vinimos a vivir acá en Otavalo, y desde mis padres vivieron afuera, ¿no? Mi papá en Bogotá, mi mami en Quito, entonces quizás eso hizo que no estemos muy cerca en la comunidad y tampoco dentro de lo que es la medicina ancestral. Sin embargo, o sea, con mucho recelo empecé en el Jambihuasi y aprendí a respetarles. Justo le iba a decir a la Miriam, en el Jambihuasi, y les cuento también que fue mi compañera en el Colegio República del Ecuador, y a los años que nos sentamos a conversar, y justamente la tulpa es para eso, ¿no, Miriam? Para conversar, reencontrarnos, intercambiar conocimientos, reírnos, llorar también, porque las familias se reúnen en la tulpa para eso, ¿no, Miriam? Claro, así es la costumbre, y eso me acuerdo con mis abuelitos en Peguche, cuando íbamos a visitarles, generalmente uno comía en la cocina, alrededor de la tulpa, nos repartía la comida mi abuelita, y mi abuelito Taita Pedro, mi abuelita Teresa, siempre nos iban comentando las historias, los mitos, y nosotros emocionados, ¿no? Y eso era mientras se comía y se compartía. Entonces, como que, bueno, eso también es muy importante para la salud mental y espiritual, ¿no? Pero bueno, como le decía, en el Jambihuasi, yo aprendí a respetar mucho la medicina ancestral porque, por ejemplo, Taita Javier, hicimos un estudio como de 300 pacientes y yo me quedaba sorprendida esa concentración que él tenía, así era como que le traspasara a través de los ojos al paciente, que yo me quedaba así sorprendida cuando le veía, y claro, él con la vela, con la orina, así, hacía el diagnóstico. Y, o sea, desde ahí yo ya veía que no había tal de esto de que la gastritis, que el asma, no. O sea, y que me duele el corazón, me duele la cabeza, no me pasa. El don Javier, cuando hacía su diagnóstico,
no hacía en base a los síntomas, sino a la causa de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el estudio que le indico, siempre pongo esos ejemplos. Tuvimos una paciente que vino con gastritis, sobremedicada de diversos médicos que fue, porque no solucionaban, como usted me dijo en la introducción, no solucionaban este problema de la gastritis, ¿no? Que era su problema. Pero Javier dijo, no, ese no es tu problema. Tu problema es la baja autoestima, los celos. Y claro, cuando él le dijo eso, ella se quedó así y se puso a llorar. Entonces le dijo, ¿qué te pasa? Entonces dijo, sí, o sea, parece que su esposo era un poco violento y le hacía, o sea, claro, le minimizaba, tenía un amante, entonces le sacaba a flote sus cualidades físicas, que está gordita, que esto, que el otro. Y claro, o sea, ella tenía todas esas emociones guardadas. Y no podía decir nada y el cuerpo reacciona. Claro, entonces esa era la causa de la gastritis. Entonces él ya le dijo, no, o sea, no tenemos que curarte la gastritis, tenemos que curarte la autoestima, que aprendas a quererte. Y, o sea, él decía que había plantas para curar esto, ¿no? Por ejemplo, la querendona, la verdad es que no lo ubico cuando yo quiero ver, pero él tenía en su consultorio, ¿no? Todo un mostrador donde estaban diversas plantas, y entonces cogía y mezclaba y les preparaba estas medicaciones, o sea, digamos, de plantas medicinales, pero que iban a resolver su problema. Y claro, cuando ya veíamos al paciente en la segunda consulta, en la tercera, que hicimos como seguimiento a ese pequeño estudio que hicimos. Pequeño, de 300 pacientes, ¿no? Que no es tan pequeño. Claro, entonces veíamos que a la segunda ya vino la paciente transformada, y a la tercera ya estaba curada la gastritis. Entonces, eso me ubicó a mí en que en realidad sí es importante no quedarse en la sintomatología, sino escarbar un poco más allá para ver qué es lo que realmente está afectando al paciente. Y ahí es como dice que no hay respuesta a la medicina occidental, porque me duele la cabeza, tómese tal analgésico, vaya, compre en la farmacia esto. Bueno, yo he visto que mis colegas, yo tengo la suerte de trabajar en el Seguro Social Campesino, y es un equipo, a mí me encanta porque he logrado ver que sí se ha ido como cambiando la mentalidad de algunos médicos, de la mayoría, y están abiertos, ¿no es cierto?, al aprendizaje. Y una de las razones que también se creó el Hambigosi era el maltrato, la discriminación. Y eso, por ejemplo, he visto que mis compañeros del Seguro Campesino, que es con los que tengo contacto, con los que comparto la mayor parte de veces, eso ha sido algo que ha ayudado a superar bastante, ¿no? O sea, yo he visto que les tratan bien, porque, por ejemplo, mi población, por decirles, el 99% población indígena. Y cuando estaba en San Antonio II, que eso es por Cangagua, la población era 100% indígena. Entonces teníamos que yo tengo los compañeros que trabajamos en el Seguro Campesino, si es que es a nivel de Cayambe, que es el área donde yo estoy trabajando, es realmente 100% indígena. Entonces, en esa medida... Y el idioma también, las barreras. Claro. Pero ahora hay esa accesibilidad a la salud, ¿no? Claro. A la salud. Sí. Entonces, como le decía, el Hambigosi fue como una preescuela, porque es lo que veía con la partera. Yo con la partera me quedé impresionada de esa capacidad de interactuar, de empatía, de establecer esa comunicación con el paciente, que yo estudié en Cuba, ¿no? Y nos enseñaron a ver al paciente como un ser biopsicosocial, o sea que no, nuestro profesor nos decía, tienen que saber hasta del fútbol, tienen que saber de todo, de lo que está pasando para entenderlo, para que cuando ustedes estén atendiendo a su paciente, ese es lo que es el médico general, integral, ¿sí? De mirar de manera integral a la persona. Entonces, los doctores nos decían, cuando ustedes están hablando con un paciente, ¿cómo saben si realmente le duele? Porque puede ser una persona hipocondríaca que dice, me duele, y realmente no es un dolor. ¿Qué es hipocondríaco? Una persona que siempre se siente enferma, que tiene como una manía, ¿no? De decir, estoy enferma acá, estoy enferma, para llamar la atención. Para llamar la atención. Entonces, decía, ¿cómo saben que ese dolor es real? Y llegan a operarle y resulta que no. Porque en realidad, ellas pueden sentir ese dolor así a tal profundidad que uno puede decir, sí, es verdad.
aunque posiblemente en los exámenes nos salga que no. Pero entonces decir, la única manera es estando al día, ¿no? Con lo que pasa en el país, con lo que pasa en los deportes, con lo que uno cree que puede gustarle a los pacientes, de tal manera que cuando hablemos con ellos, nosotros le digamos, ay, ¿qué le pareció el partido de fútbol? Y le examino, y entonces ahí logro, ¿cómo le digo? Distraer su mente, de tal manera que me permita examinar y darme cuenta si realmente le está doliendo o no. Si es que es verdad, claro. ¿no? De pronto le duele el alma, como se dice, ¿no? El espíritu. Y que eso a veces es lo que más sucede, con más frecuencia. Entonces, la partera, que era Mamá Conchita, yo la admiraba un montón porque, o sea, ese trato que le daba a los pacientes era súper chévere, ¿no? Porque era así tan familiar, era parte, por eso me parece que en la comunidad la presencia de la partera era tan importante, porque era parte de la familia, ¿no? O sea, puede ser de otra comunidad, pero la manera de integrarse cuando la atiende también, ¿no? Es como ser parte de la casa. Y además al guagua también, pues, ¿no? Y esa manera cómo le acomodan al guagua, cómo saben dónde está, cómo saben cuándo encasillarle en el conducto para que ya salga a la luz del día. Claro. Eso es sabiduría, es bien, ¿no? importante, sí. O sea, y eso usted lo puede lograr solo cuando conoce en la comunidad. Claro, nosotros, por ejemplo, en el caso del parto, nos enseñaban, bueno, así tiene que ser la posición de la señora, ustedes tienen que ubicarse asado. Y era normal que la sala sea blanca, fría, pero trabajando con las parteras uno veía que no, pues, o sea, el parto es colectivo, debe ser abrigado. Entonces, en un ambiente frío me contrae. En vez de ayudarme... Y encima maltratar, ¿qué hace aquí? Y con la desconfianza. El tema tiene? mismo del color, o sea, si es blanco, es muerte, es frío. Entonces, y mi parto, que debe ser algo abrigado, que es caliente, entonces se está cambiando todo eso, ¿no es cierto? Y me parece una cosa súper chévere que en el tiempo que estuvimos en el Jambiguasi, teníamos el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, y me acuerdo que le nombraron al doctor Terán, del primer director indígena del Hospital San Luis de Otavalo. Sí, me acuerdo, el doctor José Terán, médico pediatra. Y nosotros teníamos un presupuesto para implementar el parto culturalmente adecuado en el Jambiguasi. Pero como sucedió esto, que se puede decir también histórico, que fue un hito histórico, que el doctor Terán sea el director, entonces pensábamos que era mucho mejor que lo hagan en el hospital de Otavalo a que lo hagamos nosotros en el Jambiguasi. Era el primer médico director en el país, claro, en el país médico. Y implementaron entonces, ahí en el hospital. Conversamos con el doc, le pareció súper chévere porque además era parte del equipo en ese tiempo, y hicimos que pase esos fondos del Fondo de Población al Hospital San Luis de Otavalo, y se inició todo el tema del parto culturalmente adecuado. Y que hay una historia igual tremenda, igual de larga. La Miriam hablaba al inicio de esas barreras, ¿no? El maltrato también a las mujeres de la zona rural, y el idioma, y fue un proceso, un cambio con tantas limitaciones, con tantas barreras, que ese sería otro tema para sentarnos y hablar, porque ¿no? hay muchas cosas que se hicieron, y también me pareció súper importante porque también hubo el apoyo en ese momento del gobierno municipal, que estaba mi hermano al frente, y las parteras, el municipio les dio una bonificación. Bueno, esa es otra historia, como usted dice, pero y que ahora ya están desintegradas y todo lo demás. Pero a mí me parece que todo proceso es importante. Y por ejemplo, lo que uno puede remarcar de eso es que en todo caso en el Ministerio de Salud quedó, o sea, también ya habían pasos de certificación de también, ¿no? Dirección de Salud Intercultural, de Salud Intercultural, y también ellos estaban tratando de implementar esto, ¿no? Pero como que se dio un paso más cuando ya se implementó acá en Otavalo el servicio de parto, y que ya se comenzó a trabajar. Entonces, digamos, esas son cuestiones bien importantes porque, por ejemplo, sería muy importante mirar cuánto ayudó para disminuir la muerte materna, cuánto ayudó para mejorar la confianza de las mujeres indígenas y mestizas, porque me contaba una amiga que no solamente indígenas, sino que también muchas de las mujeres mestizas preferían usar este servicio, que era más cálido, que
era hasta facilitaba, ¿no es cierto?, el parto. Bueno, pero como no nos queremos desviar del tema. No nos queremos desviar, pero esto es tan importante, Miriam, desviarse un poquito del tema, porque todo eso encierra lo que es la estabilidad emocional del ser humano y sobre todo de la mujer y de los hijos. Desde el vientre materno, pare y cuando ya se está educando, se está cuidando ya cuando nacen. Miriam, y le dejo nuevamente con la inquietud, a ver, de qué especialidad tiene la Miriam. En el próximo segmento vamos ya a conversar sobre qué podemos hacer nosotros en la casa cuando tenemos esa ansiedad, cuando no tenemos esa tranquilidad que la Miriam está hablando, que los profesionales de la salud, usted como madre de familia, padre de familia y como hijo, también tiene que contribuir para que vivamos en una armonía equilibrada. Así que ya volvemos con Miriam Conejo sobre lo que usted puede hacer en esta época de pandemia para no crearse tanta ansiedad. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipa Tapo Paichilla. ¿Cómo mamá logra hacerlo todo? Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación, hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En Santa María celebramos a las Supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María. ¡A comer! Y mamá, el amor que sentimos por ti es súper grande y por eso en Supermercado Santa María celebramos a todas las supermamás del Ecuador, premiando a 100 ganadoras con órdenes de compra de $300 cada uno, por compras superiores a $10 en productos seleccionados y ya, automáticamente estás participando. Estamos en Otavalo, en la calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sábados y domingos cerramos por el decreto de confinamiento. En Supermercado Santa María celebramos a las supermamás. Y aquí Miriam Conejo, a su colega, le estaba identificando al doctor José Terán, médico pediatra, le atiende
previa cita al 099-6522-419, de 5:30 de la tarde, 17 horas 30 minutos, indefinidamente, previa cita, pero al 099, que ustedes ya apuntaron, ¿verdad? Ya apuntaron el número de teléfono. En el Jambihuasi, en la calle Cristóbal Colón y Guayaquil, le atiende el doctor José Terán, médico pediatra. Y Solid Rock Restaurante, la Miriam decía, qué rico, ¿dónde es eso? Y le dábamos la dirección, ya dice, ya en estos días voy a ir a Cotacachi, a Solid Rock Restaurante del propietario Santiago Pastrana. Usted pide menús especiales para la mamá Miriam en la González Suárez entre 10 de agosto y 9 de octubre en Cotacachi, o si no, llame al teléfono 099-73-30-58-0 y le atienden a domicilio, o al convencional también al 062-915-262. Y si quiere obsequiar por el mes de la madre o en cualquier situación, así no sea su cumpleaños, no sea su aniversario de bodas o de noviazgo, usted si quiere obsequiar chocolates artesanales de óptima, de excelente calidad, puede solicitarlos en Yumbos Chocolate Artesanal. También se encuentra en el Cantón Santa Ana de Cotacachi de Claudia Ponce, en la 10 de agosto y Pedro Moncayo. Si no puede acudir allá por esto del confinamiento, llame al 09-80-00-4417. Y Cachipugro Danzas, usted puede enviar a confeccionar una cartera, un cinturón, una correa, una billetera, una mochila, de pronto también una chompa de cuero legítimo, cuero de calidad, con el señor Ulpiano García, llamando al 098 45 85 75. Con estas recomendaciones, nuevamente empezamos en este segundo bloque con Miriam Conejo, con la doctora Miriam Conejo. Ahora sí, ¿qué estudió Miriam Conejo? Que es, además de ser médico titulado en Cuba, ¿no? Sí. En Cuba, en la República de Cuba, pero nos decía, estudié algo más. ¿Qué es lo que estudió Miriam? Después que salí del Jambihuasi, bueno, he estado casi hasta el 2014 en trabajos administrativos relacionados con temas de salud pública. Y decidí renunciar porque tengo un hijo, ahorita va a cumplir ya 10 años, en ese momento tenía 3 añitos o 4 añitos. Y la parte administrativa pensaba me quita mucho tiempo y necesitaba algo con un horario más fijo. Pero antes de volver a la atención médica, entonces me puse a estudiar acupuntura en la Universidad Andina Simón Bolívar. Entonces terminé a inicios del 2017 defendiendo una tesis que trataba sobre el espíritu Shen, alteraciones del espíritu Shen en pacientes con problemas de adicción a drogas. Entonces con eso ya pude terminar la carrera, pero en el transcurso de ese tiempo también conocí gente bien chévere, importante, o sea, personas que habían trabajado ya en medicinas alternativas. Y mi mejor amiga es la doctora Lucy Matobella en esta especialidad. Y ella conversábamos y me hablaba que es súper bueno aprender sobre flores de Bach, también que es como importante saber de biomagnetismo. Y, o sea, yo decía, ¿pero qué es las flores de Bach? ¿Y qué es las flores de Bach? Justamente, Miriam, cuando estábamos conversando o contactándonos para ver la posibilidad si nos puede acompañar en la tulpa y nos hablaba sobre la acupuntura, nos hablaba de tantos temas para poder tener una sanación espiritual, ¿no? Emocional. ¿Qué son las flores de Bach? Bueno, entonces esto me permitió a mí como meterme, ¿no?, en otros cursos y claro, las flores de Bach son un sistema floral de 38 flores que ayudan a trabajar múltiples emociones. Usted las flores de Bach las puede tomar desde los niñitos chiquitos hasta los adultos, desde las madres que están embarazadas,
y no hay un problema, o sea, de que pueda causar algún daño, porque son flores, son esencias florales que ¿cómo les diría? Les inventó un doctor que se llama Edward Bach de Inglaterra. Él es médico, fue médico también, ¿no? Más o menos fue esto en 1930, que a él le diagnosticaron de una enfermedad muy grave, que le daban meses de vida, y él, siendo un eminente médico del enfoque occidental, porque fue patólogo, él decide retirarse totalmente de esa práctica y se va a como esperar la muerte, ¿no es cierto?, en una casa de campo que él tenía. Y mientras él estaba ahí, él comienza a dar paseos por el campo, por el bosque, y tenía un poder de observación tan grande, tan desarrollado, que cuando él hacía estos paseos se comenzó a dar cuenta que había un comportamiento diferente de todas las flores, ¿no? Unas más recogiditas, unas más escondiditas, otras que estaban al sol, así alegresísimas. Claro, así todas ellas. Como nosotros estamos aquí en la tulpa, vean, alegres. Todo. Entonces le llamó la atención esto y comenzó como a observarlas mejor y comenzó a experimentar con estas flores. Entonces se supone que el método de elaboración de esto son grandes tinas donde recogen en periodos exactos, en fechas exactas las flores y las ponen en estas tinas. Y, o sea, debe haber una temperatura muy especial, ¿no? Ellos, los expertos, sabrán medir. Y entonces estos rayos de sol penetran en esa agüita y en esas florcitas y hacen que esas propiedades de las flores, de todas estas 38 plantas que son utilizadas en esta terapia, ¿cómo le diría? Se desprendan. Se mezclen con el agua. Ah. Y entonces ¿Y para qué sirve esto le forman en tinturas tinturas madres, a través de la cual yo traje además ahora yo le preguntaba a la Miriam, ¿qué trae, qué tiene ahí? Y no me avisaba, vean, a ustedes les va a avisar. Entonces, ¿qué hace esas tinturas? Esta agua cuando se toma esas tinturas. Como le decía, son 38, son como estos frasquitos. Entonces, trabajan las diferentes emociones. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, ¿no es cierto? Tendríamos que mirar la tintura, por ejemplo, de paciencia, que le prepararía en este tipo. Se me terminaron mis flores y cuando necesito le pido a mi amiga, que le digo que ella es cuencana, que es mi Lucila Matavella. Sí, entonces de ley, si no, no estuviera hablando. Ya, sí, vean. Y por eso no me quería indicar entonces, se prepara igual en frasquitos así, pero, por ejemplo, yo tengo que preparar, supóngase 3, 4 botes, depende de mi paciente, depende del número de esencias que yo utilice para tratar el estrés, la ansiedad, la depresión, la inseguridad. O sea, lo que yo veo en mi paciente y que yo quiera tratar con él, entonces yo hago una combinación de flores, de diferentes flores, y las preparo en estos frasquitos que tienen que tomarse, pueden tomarse cada 6 horas, pero generalmente, como yo les mando, son 8 gotitas debajo de la lengua, que hago que mantengan un ratito debajo de su lengua y de ahí traguen. Entonces, por facilidad, porque muchas veces para trabajar sale la gente y se olvida. Entonces, les recomiendo apenas se despierten hacer eso, sin tapar el gotero para que no se contamine, y en la noche igual. Y va tranquilo o duerme tranquilamente. A ver, estas flores no son, por ejemplo, como las medicaciones que anestesian o que disminuyen, ¿no es cierto?, la ansiedad en el paciente, sino que va trabajando. Es como, ¿ha visto la imagen de la gotita en el mar? Y la vibración. Entonces, esta es una terapia vibracional, se llama, que es como esta gota cae en el mar, que es su cuerpo,
y las vibraciones van trabajando de acuerdo a la necesidad de su cuerpo, ¿sí? Entonces, todo lo que es nuestro cuerpo y nosotros ni por enterados. Un mar donde una simple gota puede hacer maravillas. Pero tenemos, nos dicen que tenemos preguntas, comentarios. Si nos ponen en pantalla, por favor, para Miriam. Dice Edison Muenala, la ansiedad del encierro es más complicado con los niños en el confinamiento. ¿Qué actividades se pueden realizar? Ya que igual no se les puede dejar solo con los celulares. Claro, el celular les roba energía y más bien les vuelve mucho más hiperkinéticos, Entonces, más bien, a ver, ahí tendríamos que mirar, ¿no? La posibilidad en la alimentación, evitar, por ejemplo, los alimentos con embutidos, todos estos alimentos que son enlatados, alimentos que compramos refinados, porque son procesados, tienen químicos, quizás son excesivamente yang desde la medicina china. Entonces, lo que deberíamos buscar desde la alimentación, si es que puedo indicarles algo, es tratar de comer lo más posible comida natural y en lo posible también verduras y hortalizas y frutas, porque, a ver, por un lado aportan oligoelementos, aportan vitaminas, aportan fibra, les ayuda, pero por otro lado son más yin, o sea, más... ¿Qué es el yin? El yang es fuego, ¿Ya? ¿sí? El yin es como tranquilidad, como apaciguamiento. Eso también ayuda a las frutas, las verduras, las hortalizas. Ahora, supóngase, por ejemplo, un adolescente está en pleno yang, ¿no es cierto? Es una época yang, de fuego, de euforia, ya. Y si le damos enlatados, carne, mucha carne, es aumentar ese fuego. Es como la ollita que está hirviendo, ¿no es cierto? Siempre nuestro cuerpo es como eso, una ollita. Está en el fuego, en la tulpa, y va el vapor. Pero si usted mete más leña, es más fuerte el vapor. Y nuestro cuerpo igual, ¿no? Si ponemos más fuego a través de los alimentos, entonces se evapora más. Nosotros somos del 65%, 70%, dicen otros, de agua. Entonces, tenemos que tratar de disminuir ese calor y lo podemos hacer a través de los alimentos. Y tan fácil, ¿no? Esta es una práctica que usted puede hacer en la casa para esa ansiedad, relajarle, que esté nivelada armónicamente, pero si está ansioso el guagua, si está estresado, si está con iras, porque los guaguas, como decía, tienen esa actividad pero constante, encerrados, y encima le damos colas, les damos tanta comida chatarra, como dice la vida, aumenta. Solo darle frutas, hortalizas, verduras. Ayuda, y también agüitas, por ejemplo, supónganse, a veces yo les escucho bien el internet y entonces me tomé jengibre porque es buenísimo, pero igual tenemos que saber qué es yin y qué es yang. Y si nosotros, por ejemplo, nos vemos, también mirar si nosotros nos decía un profesor mientras estudiábamos que los chinos generalmente acostumbran a verse la lengua, ya. Cuando la lengua está así media amarillita, quiere decir que hay calor en el cuerpo, entonces no voy a comer algo que es más caliente. Nuestros abuelos sí manejaban eso. Las comidas frías, las comidas calientes, el neutro, manejaban esos conceptos, pero nosotros nos hemos olvidado. Entonces, el tema es que los chinos, por ejemplo, ven y dicen, no, hay calor, tengo que disminuir, cocinan algo más yin. Más fresco. Pero si nuestra lengua es con una saburra, se llama, ¿no es cierto?, esa superficie blanquecita que se forma en la lengua, y si es muy blanca, un poco más espesita, es yin. Entonces nosotros ahí recomendamos que ya no vamos a dar más frío, porque aumenta el frío en el cuerpo, tenemos que comer algo más caliente. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y en las infusiones, por ejemplo, ahí sería recomendable, por ejemplo, si un niño es hiperkinético, está así, darle algo que le ayude a estar un poquito menos yang, y por ejemplo agüita de
Taraxaco es fresco, ortiga es fresco, llantén es fresco. Entonces, como que debemos investigar más con nuestras mamás, ¿no? ¿Cuáles son las hierbitas que son como fresquitas? Preparar y darle de tomar esa agüita. Vea, ¿sí? Lo que puede hacer, dos cosas que ya nos dice la Miriam, lo que podemos hacer en la casa. Ahora, usted ya me imagino que está viendo ahorita en el espejo, yo no tengo espejo, yo ya iba a sacar, ya saqué la lengua también, pero no tenía en qué verme. Pero ya saben, si la lengua está blanquecina, aguas frescas de Taraxaco. No, hay aguas calientes, para que... Pero cuando la lengua es amarillo, ustedes en el amarillo es como más... Ajá, claro. En la tulpa, ¿qué color tenemos? Amarillo. Amarillo. Entonces, es calor. Entonces, le vemos en la lengua, si está amarillita. El COVID es una enfermedad caliente. Y en la Sociedad de Médicos Acupunturistas hicieron una serie de capacitaciones y ellos nos decían, nuestros profesores nos decían que el COVID es calor tóxico, ¿sí? Porque es una fiebre de más alta, ¿sí? Entonces también tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos el riesgo porque estamos con miedo de que estuvimos en contacto con estas personas, o sea, con algún paciente, con algún vecino, con alguien que estuvo con COVID, no vamos a ponernos a tomar canela, que es más caliente, ¿sí? O jengibre, que es caliente, sino algo más fresco, como lo que les mencionaba, que encontramos en el camino, el llantén, el taraxaco, la ortiga, ¿sí? Y eso ayuda también a bajar el estrés, ¿no? Claro. A nivelar el cuerpo, la energía. Claro. La energía que nos rodea. En esto yo quisiera conversarles y recomendarles. En medicina china, a mí me gusta mucho, me identifico mucho con, no creo que podría haber sido especialista en otra rama, porque es preventiva. O sea, yo comparto que es muy importante la medicina occidental y siempre hemos dicho que debe ir a la par, o sea, es complementario, ¿no? Ambas medicinas. Pero a mí me gusta el tema de la acupuntura porque es muy preventiva, ¿sí? Entonces, nuestro profesor decía, verán, la lengua como método diagnóstico es súper importante. Y nos decía nuestro profesor, tienen que mirar la lengua. Y cuando ustedes ven el borde con indentaciones, es una deficiencia de chi de vaso. O sea, el vaso tierra tiene que ver todo el sistema digestivo. Y cuando el paciente no viene, por ejemplo, yo he tenido pacientes que dicen, vengo porque es hipertenso, pero viene para la pastilla. Y le examino y le veo, le digo, usted no tiene problemas digestivos, no tiene que se le hincha la barriga, como que se le regresa la comida, síntomas que tienen relación con el sistema digestivo. Sí, sí, doctora. Entonces no es eso. Y ahora con los problemas que con el COVID, con la pandemia, con el encierro, con estar en cuatro paredes, la ansiedad, estas preocupaciones, ¿qué más podemos hacer para que esto no se desborde, para que esto podamos controlarlos? ¿Qué debemos hacer en la casa? Ya, verán, hay terapias tan sencillas y que no nos cuesta. Por ejemplo, si vivimos cerca a un parquecito, si vivimos, les traje un video, Toki, de la importancia de andar descalzos. Entonces, ahí en ese video ponen cómo nos hemos desconectado en este tiempo de andar con zapatos, ¿no? Ya no tenemos el contacto directo con la tierra. Y o sea, eso lo hacemos desde que nacemos hasta que morimos, porque desde chiquitos les ponemos zapatitos, les ponemos medias. Y cuidado con que te ensucies. Sí, ajá. Y si se ensucia, toma el guagua. En vez de alegrarnos de que el guagua mete ahí en él. Entonces, miren, ahí está una niña y esta doctora que le está cargando cuenta que esta bebé desde que nació prácticamente tenía problemas gastrointestinales, que fue a un pediatra, otro pediatra, y no podían encontrar la causa, la razón por la cual esta guagua andaba enfermita. Y en esto de estar cargándola a la mamá, estar ella caminando descalza con la nena,
se dio cuenta que en esos momentos la nena es como que disminuía, ya no se quejaba de dolor. Y le llamó, esto le dio curiosidad y comenzó a investigar y encontró varios estudios de la importancia de andar descalzos. O sea, entonces, eso se puede hacer ahora claro. En la casa se podría hacer también. Bueno, o fuera de ahorita la estamos casa, ¿no? medio confinados, no podemos salir sábado y domingo, pero supóngase en un parquecito lunes, miércoles, viernes. Ay, pues gracias a Dios, acá tenemos varios espacios verdes, entonces podríamos ir y caminar ahí unos 15 minutos, 20 minutos, aunque sea 10 minutos, haría una huella en nuestro cuerpo, ¿no? Porque en la medicina china, en la planta del pie, más o menos en el tercio medio superior, hay un punto muy importante que es riñón 1, Zhongchuan. Y este punto... En el tercio medio superior, para que investiguen en donde ustedes, está ¿no? el colchoncito, ¿no? Ya. Entonces, ese punto es muy importante porque es nuestra conexión con la energía de la Madre Tierra, ¿sí? Entonces, cuando caminamos descalzos, también se estimula ese punto, ¿sí? Y este punto tiene que ver mucho con el equilibrio de nuestro cuerpo, pero con las emociones también. Y con lo que el equilibrio necesitamos de nuestras ahora, ¿no? emociones. Que se equilibren nuestras Claro. emociones. ¿Qué más podemos hacer en la casa? Entonces, facilito, va. A los guaguas ahora ya no les hablen, ya no les hablen que andan sin zapatos, que se han sacado las medias. Bueno, ya que vayan a lavar, no importa, verás que laves vos las medias, yo no estoy para eso, les decimos, ¿no? Sí. Porque a los guaguas les encanta sacar algo, me decían. Una pregunta, les dejamos con eso. Vamos a ver. Pero yo solamente quisiera antes de la complementar pregunta, que claro que también hay que tener la precaución y también ahí nos compete a todos los que somos parte de la ciudad de Otavalo que mantengamos nuestros parques limpios, porque el único peligro de andar descalzos es que puedan haber restos de algún vidrio, cosas así. Entonces también ahí tenemos que tener la corresponsabilidad como ciudadanos de cuidar nuestros parques, no botar, de que basuras. Si hay alguna cosa recojamos y botamos de tal manera de que esté limpio y así nuestros niños o los adultos mayores o nosotros mismos podamos ir y caminemos unos 15 minutos, unos 10 minutos de tal manera a cualquier hora. Ya. Bueno, claro que hay que cuidar del frío, ¿no? Generalmente con los niños, los mayorcitos, mejor en el sol de la mañana, 9, 10 de la mañana, es bien importante, ¿no? Y que vayan con las funditas los que salen a pasear a los perritos. Y a ver, ahora sí la pregunta, por favor, dice César XD, ¿qué tal el agua o jugo de sambo? Verán, el sambo es fresco. Bueno, si ya es más madurito, ya se hace yang, ¿no es cierto? Pero cuando yo sé que están usando el sambo tierno, y claro, el sambo tierno es fresco. Y como les decía, el COVID es una enfermedad caliente. Le llaman calor tóxico porque es demasiado caliente, ¿sí? Entonces, yo pienso que por ese lado es bueno el tema de usar el sambo hecho jugo, porque es fresco. Y claro, lo fresco va a disminuir la inflamación, va a disminuir el calor, va a disminuir la fiebre. Ahora, los tips que yo estoy indicando es como al inicio de la enfermedad o para mantenernos, ¿no es cierto? Porque también ahí tenemos que tener la precaución. Porque, por ejemplo, si yo ya me enfermé de COVID, sí tengo que estar con el médico porque tenemos que cuidar de que no se complique con una neumonía, con una infección, sí. Entonces esto debe ser antes o cuando recién iniciamos la enfermedad, pero a la par deberíamos estar con el médico si ya tenemos COVID para no complicarnos, ¿sí? Y qué complicado también que es, Miriam, cuando ya adquiere el contagio, las personas se contagian y ese miedo, ese temor así extremo, que es comprensible, ¿no? Pero también genera ese desequilibrio emocional y le manifiestan que eso aporta para que no se curen rápido, que les quede secuelas. ¿Qué más deben hacer en la casa para que esa emoción negativa, se puede decir, ¿no? La convirtamos en algo no armónico? O sea, no se puede en una enfermedad con el miedo de que mañana amaneceré o qué me pasará, le contagiaré a mi familia, o si me he ido donde mi familia o donde mis abuelitos, donde mi papá, y yo ya estuve contagiada sin saber y ya les pasé. O sea, toda esa preocupación, pero ¿cómo podemos controlar? A ver, verán, nuestra cabeza es
como chuta, nos puede ganar si nos dejamos, ¿no es cierto? Porque nos maquinamos tantas cosas. Y la verdad es que debemos trabajar bastante. En medicina china, las emociones son un paso a la enfermedad. Las emociones mantenidas en el tiempo son las que dañan el órgano, ¿sí? Entonces se maneja, por ejemplo, en la teoría de los 5 elementos, son 5 sistemas, y por ejemplo, la emoción de hígado madera es la ira, el odio, el rencor, ¿no es cierto? La emoción de fuego corazón es la euforia. Y yo he tenido pacientes así que pero se nota que no es real. Cuando dicen del hígado, se te reventó la bilis. Ajá, ya. Por ejemplo, pulmón metal, la tristeza, sí, la melancolía. Entonces, cuando, por ejemplo, es normal que estemos tristes por algo, pero hay personas que lloran, o sea, están hablando, lloran. Medio dice algo, lloran. Ahí yo ya pienso que no es normal, que algo está pasando con pulmón metal. Entonces, en acupuntura hay puntos que se tonifican. Por ejemplo, aconsejaría, ¿no?, que puedan presionarse en el centro, tomando como referencia los pezones, en todo el centro. Hay un punto si no nos topamos bien mucho porque ahí está el micrófono. Hay un punto gracias. bien importante que es rentrón. Y este punto tiene que ver con el pulmón y tiene que ver con el chi del pulmón. ¿Y qué podemos hacer nosotros en la casa? Solo presionar 1 minuto, ¿sí? 1 minuto en los ese dos punto. dedos, el índice. Puede ser con un solo dedo, ¿no? Presionar. No durísimo, hasta que, sino normal, una presión normal, ¿sí? Que esté al recto de los pezones, pezones. ¿no? Ya. Ajá. Ya. Entonces, en el centro, en todo el centro a nivel del esternón, tomando como referencia, ese punto tiene que ver mucho con el tema de pulmón metal, con la energía de este sistema. Hay un microsistema súper importante en la cabeza que está a nivel de la línea media, ¿no es cierto? En la raíz donde inicia el pelo, hasta, digamos, como la corona. La corona. Entonces, si nos tocamos, a algunos nos puede doler aquí, en el centro, ¿sí? Nos tocamos, nos puede doler. Entonces verán, los chinos cuando caminan, siempre caminan, ¿no? Les ayuda mucho. Hay un video que no traje ahora, pero podemos dejarle el link. Se llama Qigong para adultos. Es súper simple, ¿no? Entonces los chinos los ve así, parecen loquitos. Ah, se van golpeando Se van golpeando. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene 12 meridianos, ¿no es cierto?, que atraviesan todas las dos, o sea, todo el cuerpo, de un lado y del otro. Entonces, yo pienso que esto lo que hace, o sea, no pienso, sino que activan estos puntos energéticos. Por eso es que la limpia no es tan efectiva, porque usted ahí está activando, le está activando a todos y se siente como nueva. O sea, podemos hacer en la casa esto. Pueden ver ese video que les digo, Qigong para adultos. Pero ¿y si no lo podemos ver? Y estos ejercicios están así, tomarse unos 10 a 15 minutos, normal, no durísimo, normal. Esto le va a ayudar a activar su energía. Estamos activando aquí la energía. Como le decía, también, por ejemplo, una cosa bien importante, yo pienso que no salimos, pero hay diferentes terapias que podemos nosotros investigar en el internet y nos puede ayudar. Bailoterapia. Antes de seguir con la bailoterapia, tenemos, a propósito de que le mencionábamos al doctor José Terán, una pregunta tiene el doctor. Por favor, si nos ponen en pantalla. Dice, saludos amigos de La Tulpa y a la doctora Conejo. Una pregunta, pacientes post-COVID que persiste con pérdida de olfato y gusto, ¿sería útil la terapia con flores de Bach? Le puede ayudar. O sea, verán, en medicina china y en medicinas alternativas no tenemos, como les decía, un paciente, por decirles gripe, no tengo un paciente con neumonía, sino que tenemos que mirar. Es importante mirarle de manera integral al paciente y hacer su historia clínica. Entonces, desde la historia de cómo nació, dónde nació, qué pasó durante su embarazo, hasta, en el caso esto de COVID que está diciendo el doctor Terán, y muchas gracias por preguntarnos,
Yo pienso que es bien importante mirar cómo está mi paciente, ¿no es cierto? Quizás haya tristeza. La nariz tiene que ver con el sistema respiratorio, con el sistema pulmón metal. Posiblemente cuando uno con esta enfermedad, bueno, yo estuve en febrero mal, está el miedo, el temor, chuta, y si me complico, y mi hijo, o sea, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Esas emociones son importantes trabajar. Porque como les decía, las emociones en medicina china es súper importante, no es cualquier cosa. Cuando alguien viene, me duele aquí, no es solo este dolor, aquí hay un meridiano que está pasando, que es vesícula biliar, tiene que ver con hígado, madera. Pregunto, ¿usted es bueno para tomar decisiones? A veces no, me cuesta tomar decisiones, entonces hay una alteración. Entonces igual pasa con los otros sistemas. Y ahí en ese caso, si yo le veo a mi paciente y veo cuál es la emoción que está ahí presente, si es la tristeza, si es el miedo, que generalmente son estos sentimientos que ahorita están como a flote. Arriba, a flote. Entonces, bueno, puedo tratarle con flores de Bach para ese sentimiento, para esas emociones, pero también hay estas otras terapias, como les decía, puedo utilizar terapia neural en puntos de acupuntura para mejorar el sistema pulmón metal. Y le va a ayudar mucho le va a ayudar al paciente. Nos quedábamos, Miriam, en lo de la bailoterapia. Y le cuento algo, que me quedé aquí presionando los dos dedos y se siente, se queda. Y ya le retiré hace tiempitos y se siente como un... No dolor, no, es una sensación. Es como una liberación. Me estoy liberando. No, es que verán, el chi del sistema pulmón metal es descendente. En medicina china se habla del chi rebelde. Cuando, por ejemplo, una gastritis o la tos, estábamos en el sistema respiratorio, la tos es un chi rebelde porque es hacia arriba, ¿no? Y la energía de pulmón metal es hacia abajo. Entonces, cuando yo presiono aquí, me está ayudando para que vuelva a su causa el chi, que es descendente, ¿sí? Y esta tos es rebelde, ¿no? Este COVID. La bailoterapia, ¿qué más podemos hacer en la casa? Tenemos 3 minutitos nada más para recomendar. Bailoterapia. O sea, a mis niños le digo a mi hijo, vamos a bailar. El baile le ayuda mucho. Mueve el cuerpo, pero además de eso, la alegría, la diversión, ayuda a que se formen endorfinas, y las endorfinas estimulan el cuerpo de manera positiva y mejora el sistema inmunológico. Les aconsejaría también bailoterapia, les aconsejaría también que haya... Y sin necesidad de saber los pasos, que no nos hagan igualitos. No pero importa. Lo importante es saber en mi dispensario yo les hago bailoterapia porque casi tengo el 60% de mis pacientes son adultos mayores. Cojo música cayambi porque son cayambis, son de quichua cayambis, y pongo música de ellos y nos ponemos ejercicios. El movimiento también es bien importante, ¿no? Entonces, como querramos bailar, porque estamos moviendo la energía de nuestro cuerpo y nos estamos ayudándole a que se active y circule. Otra cosa que es importante es la respiración. Vamos a dejar debajo de esta presentación unos links para ayudarles a mejorar el tema de la respiración, ¿no? Entonces, a veces no podemos dormir. El dormir es tan importante porque si no dormimos bien, ¿cómo vamos a tener la energía al día siguiente? Nuestro sistema inmunológico se baja. Necesitamos que eso suba. Entonces, pero si estoy preocupada, ¿qué pasará mañana? No tengo trabajo, no me han pagado, no consigo lo que quiero. Verán, ese es el control de las emociones. Bueno, ahí está el control de las emociones. Bueno, no me hago propaganda, pero si hay otros profesionales que trabajan con flores de Bach, es bien importante, les va a ayudar. Pero luego de tener una terapia de flores de Bach o de acupuntura o de puede ser terapia neural, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos trabajar también con nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Ahorita estoy yo haciendo un curso esta semana sobre el alma, los cuidados del alma. Entonces, nuestro profesor hizo un ejercicio bien chévere, bien simplecito, pero súper efectivo. Y nos decía, cierre los ojos un minuto. Podemos cerrar ahorita los ojos. Un minuto, usted. Si es que yo voy a cerrar los ojos, cierro los ojos. Cierre los ojos.
Y ahorita, en ese minuto, usted trate de ubicar dónde está el alma, el dolor, la molestia. Para el tiempo, parece ahorita, que, y justo yo no me concentro bien, pero es como que hay un movimiento interno, ¿no? No es que mi cuerpo se mueve, pero es como que algo se mueve en el cuerpo. Y no sé, de pronto el alma, algo como que le sentí, no es necesariamente aquí, ¿no? Me parecía que estaba por aquí o por acá, en la parte de atrás. eso necesitamos. Nosotros estamos tan desconectados, y por eso les decía que es importante volver a nosotros. Estamos siempre acelerados, corriendo, ya, no, un minuto. ¿Por qué no nos damos un minuto? Cerrar los ojos, respirar, expirar. O sea, es bien importante y concentrarnos, ¿no? Ese minuto nos puede ayudar a ubicar cuál es la emoción presente, dónde está ubicado esa emoción, dónde. Puede ser el corazón, puede ser el hígado, puede ser acá más abajo en los intestinos, dónde está ubicado. Y ese nos va a ayudar a ubicar primero el dolor mantenido en el tiempo, la emoción mantenida en ese tiempo, y eso nos va a ayudar a dar un paso para nuestro proceso de sanación. ¿Sí? Un minuto nada más diarios, un minuto en la vida. Tenemos saludos para la doctora. ¿De quién? Le ponemos en pantalla. Joyce Morales dice, interesante tema. Felicidades a APAC TV. Joyce Morales. Muchas gracias. A mi amigo Patricio Inlago, saludos, estimada hermana. Muchas gracias también a Patricio. Patricia es una de las personas que está muy empapada en estos temas. Estudió en un instituto que estoy como profesora, que es el Instituto de Naturopatía Esculapio en Quito. Juan Pablo Lema dice, buenas tardes. En saludos desde Mérida, Venezuela. ¿Cómo se puede interpretar la ciática? La ciática, debe ser, ¿no? Gracias. Bueno, a nivel de la ciática, generalmente es de la espalda baja, ¿no es cierto? Y puede irradiarse hacia las piernas. Y en términos de emoción, tendríamos que mirar cómo está él frente con su familia, cómo está sintiendo, ¿no? Este tema de estar frente a la familia, la carga, el peso de la vida, frente a tener que pesa bastante. Sí. Pero bueno, habrían muchas otras cosas que poder compartir, pero no sé, el tiempo que nos queda. Ya no tenemos, ya nos dicen, ya terminamos. Pero la Miriam decía, a ver si me puedo hacer propaganda. No es que no se puede hacer propaganda. Ahorita tiene chance, y usted que tiene inquietudes, de pronto también a veces por el temor de que no le lean los seguidores que tenemos, hay se guarda la intimidad, ¿no? de las personas. ¿Pueden contactarse a dónde, Miriam, con usted, para que le hagan una consulta personal de pronto? No, yo no tengo consultorio. Como les decía, trabajo en el Seguro Social Campesino. Cuando yo estuve de directora quise implementar, tratar, pero tan difíciles los trámites administrativos para que haya posibilidad. Nuestro sueño era que profesionales de la salud a nivel primario puedan formarse en acupuntura. Y fue tan complicado que no se logró. Pero mi experiencia en lo personal ha sido tan positivo porque yo tengo muchos pacientes con especialistas, pero no hay solución a muchas de las cosas porque hay un tema emocional súper fuerte. Sí, no es de ahora, sino que podemos arrastrar desde nuestra niñez, desde nuestra infancia o desde que nos concibieron, porque también hay que ver las condiciones en que fuimos concebidos, ¿no es cierto? Entonces hay que curar muchas cosas
Y esta posibilidad de haber estudiado medicinas, la acupuntura, de flores de Bach. Pero antes de continuar, Gina Tontaquimba dice, saludos desde Italia, muchas gracias, está muy interesante. ¿Y dónde está ubicado su consultorio? Entonces, dice que no tiene el consultorio, pero por ejemplo, yo realmente en la tarde también no he abierto porque, como les dije, tengo un hijito y ya ese tiempo está dedicado a mi hijo. Pero lo que sí he hecho es que a domicilio, si es que es importante, necesario y puedo ayudar, sí he acudido a domicilio para verle al paciente y en base a lo que yo le vea, como le vea, mirar qué es lo que podemos hacer. Acupuntura o puede ser flores de Bach. Y yo tengo muy buenos resultados con flores de Bach, le tengo mucha fe. También hay otras técnicas tan sencillas como la auriculoterapia. Entonces, va bien. Vean, decía la Miriam, los tips, y no son tips, no son esa transferencia de conocimientos, y le agradecemos a Miriam por haber estado aquí en La Tulpa, y siempre dejamos pendiente también planificado para otro programa de La Tulpa, porque hay mucho que conversar en el tema de salud, temas administrativos, temas que a usted le interesan a propósito de esto de la pandemia, que no sabemos qué hacer, pero cosas tan simples como tocarse aquí, que me quedó eso, hacerse unos golpecitos aquí, que no me queda hasta tiene que ser. Si buscan ese video Qigong para adultos, Qigong, les vamos a dejar ahí los links. Samia nos va a dejar, Miriam nos va a dejar los links, y nosotros en APAC TV o en el canal de YouTube, ¿no? Ya vamos en los dos canales tienen que ustedes estar pendiente, pilas, o en APAC TV o en el canal de YouTube Yactapi Noticias Otavalo, los links para que usted los pueda bajar, o vamos a ver si les bajamos y vamos dando poquito a poquito con algo me decían. Quisiera complementar porque en los videos que vamos a dejar hay unos videos súper interesantes que me compartió mi amiga, que el uno tiene que ver cómo ayudarle al nervio vago, que es muy importante, y igual dan tips bien específicos y fáciles que ustedes pueden hacer para ayudarse. También están unos videos para mejorar la respiración a través de ejercicios bien facilitos de yoga que pueden ayudar a trabajar mejor nuestra forma de respirar para relajarnos. Miriam Masaquiza, desde Nueva York. Miriam Masaquiza, saludos desde Nueva York para la doctora Conejo. Miriam trabaja en la OEA, en la OEA, la ONU, ¿no? Muchas gracias, saludos, Miriam. También un gran abrazo. Mire, nos ven en todo el mundo, así que nos quedaríamos todo el tiempo aquí con la Miriam, y le vamos a robar extra. Pero pueden contactarse a domicilio, pueden ir el número de teléfono si les podemos dar. 09 93 36 43 77. Usted ya sabe, si quiere contactarse con Miriam Conejo para que le asista, le ayude a soportar todos estos problemas, que la mayoría son emocionales, y que si nos contagiamos pues podemos sobrellevarlo así, livianito, sin tanto estrés, porque eso es lo que dicen también: si estamos con nervios, estamos preocupados, con miedo, baja el sistema inmunológico, y eso nos expone más. Pero si nosotros estamos más tranquilos, más relajados, a veces no es tanto la enfermedad, también ese pánico, ese miedo es lo que nos lleva a enfermarnos o a hacernos más susceptibles de esa enfermedad. No obstante eso, no quiere decir que bajemos la guardia y no nos cuidemos. De ley tenemos que cuidarnos con la mascarilla. Yo sí soy partícipe de lo importante que es la mascarilla, el tema del lavado de las manos, el tema de tratar en lo posible de evitar el contacto con superficies y tener nuestro alcohol a la mano. Pero de todas maneras sí es importante que logremos mantener nuestra parte emocional, espiritual, de la manera más equilibradamente posible, y que no nos dejemos ganar por ese miedo o por ese pánico. Otra de las recomendaciones. Ahora sí, hasta el viernes en Yactapi a las 3 de la tarde, y en La Tulpa
el día lunes. Miriam, por favor. Yo quiero agradecer la posibilidad de esta entrevista. Lo pude hacer también a nombre personal, porque además estos días estoy de vacaciones, por suerte. Así es. Entonces eso me posibilitó aceptar esta invitación. Y también quiero agradecerle a Jimena, como dijo al inicio, Jimena fue mi compañera en el colegio y tengo buenos recuerdos de todos mis compañeros, tanto del colegio como de la escuela. Muchas veces no les veo, no les he podido ver. Nos vemos aquí. Pero estos espacios son importantes y muchas gracias a ustedes también que se dieron tiempo para escucharnos y esperemos que podamos ayudarles si es que tienen inquietudes en algún momento. Mi correo electrónico es myriam@yahoo.es. Muchas gracias. Ya les ponemos en los canales que mencionamos, o en @APAC-Otavalo, en Twitter, ya estamos en Twitter. Ahora sí, muchas nos gracias. vamos. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.